para eso que fijo. Que nos faltaba la memoria económica. Pero bueno, me imagino que le habrá encontrado lo que haya querido. Sí, no, pero dice que le iba a hablar con Rafa. Digo, hombre, ahora no comentéis, pero te han tirado para atrás y no sabemos por qué. Pues eso lo he dicho. Vale. ¿Cómo? Se nos está escuchando ya desde todas las casas. Bueno, pues buenos días a todos y todas y continuamos con la jornada de hoy. En primer lugar, pues bueno, también reiterar un poco el agradecimiento tanto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como al Ayuntamiento de Orihuela por permitirnos hacer estas jornadas aquí, sobre todo de la Federación también por permitirnos participar y colaborar como lo venimos haciendo en estos años y hablar de una cuestión que yo creo que es tan bonita y tan importante a la hora de trabajar en materia de memoria democrática y memoria histórica, como son esos espacios, esos lugares que sirvan de reflexión para la sociedad a la hora de comprender mejor el pasado, sobre todo el pasado traumático, pero también el pasado de libertades democráticas y de derechos que hubo en la época republicana y cómo ser una herramienta educativa a la hora educativa para toda la sociedad, pero sobre todo para las generaciones venideras, para que comprendan mejor todos aquellos momentos y sobre todo pues que en el futuro aprendan de los errores que se han cometido en este país y puedan resolverlos de la mejor manera posible. Nosotros, bueno, ya en la legislatura pasada, con la Ley de Memoria Democrática, pues se hablaba de los lugares de la memoria como lugares a proteger. En esta legislatura sabéis que hemos conseguido, son expedientes bastante largos y bastante densos, hemos conseguido hacer 2 lugares de la memoria. El primero fue el Terrer en Paterna, que ya fue protegido, si no recuerdo mal, el año pasado. En octubre. En octubre, iba a decir en noviembre, en octubre. Y hace apenas unos meses, pues el campo de concentración de Albatera en San Isidro, que como sabéis, pues también tiene esa catalogación de lugar de la memoria. Aparte, sí que con la ley de medidas hubo un cambio que quisimos hacer, porque nosotros cada vez que hemos ido, yo creo que la experiencia que nos da a todas las personas que estamos vinculadas a la memoria es, bueno, cuando la envidia que nos da ir por Europa y ver esos espacios en los que permite la reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el fascismo, esos espacios, esas pequeñas placas a lo mejor que recuerdan a personas que fueron asesinadas, aquellos lugares, aquellos campos de concentración en los que fueron masacrados pues millones de judíos por esas ideas intolerantes o millones de personas que tenían diferentes ideologías o eran de diferentes etnias o diferentes credos. Y por tanto era un poco trasladarlo hasta aquí. Evidentemente en todo el Estado español han habido ejemplos con mayor y menor fortuna. Podemos hablar de que Cataluña, por ejemplo, lleva una labor que con los espacios de la Batalla del Ebro o los de la Retirada, pues ese trabajo lo han realizado bastante bien. En el País Vasco también han hecho diferentes actuaciones que están muy bien, en Andalucía se comenzó también y bueno, pues era un poco la idea que hemos tenido desde el momento en el que se hizo la Ley 14/2017 y en esta legislatura hemos intentado potenciar, que es ponernos a la altura de las comunidades autónomas que ya estaban haciendo mucho trabajo en materia de memoria democrática y por tanto pues trabajar para que esos espacios de la memoria fueran valorados. Pues con la última ley de medidas sí que hicimos un pequeño cambio, porque a la hora también de solicitar vestigios a los ayuntamientos que podían tener de la dictadura franquista, muchos de ellos también nos lo traían acompañado de espacios que han tenido cierta importancia para su municipio en época republicana, en la guerra civil y en la dictadura y en la propia transición. Antes estaba hablando Pablo del tema de Vitoria, pues bueno, hay espacios evidentemente que tienen esa importancia. Yo, siendo de Elda, pues tengo que recordar la plaza que hay, por ejemplo, en Elda, el primer asesinado después de la muerte de Franco, que fue Teófilo del Valle,
y son lugares que no son para proteger, sino que son lugares para recordar y que también deberían de estar catalogados por la Generalitat para que en el futuro también podamos trabajar pues en esos itinerarios de la memoria que queremos hacer. Pero a lo mejor son espacios de menor envergadura, pues como pueden ser también lugares donde se hicieron asambleas en el tardofranquismo, lugares de detención después de la guerra, o lugares que han tenido gobiernos, parte del gobierno de la administración republicana en cada uno de los municipios, donde se han fundado pues asociaciones de mujeres, asociaciones de partidos políticos, sindicatos, lugares que digamos que no tienen la importancia de una protección, porque si no frenaríamos casi todo en un ayuntamiento, pero sí que es importante que se tenga en cuenta por parte de la población. Y quizás si tenemos un pero, como ya viendo el final de la legislatura, es que estos lugares de la memoria no hemos podido potenciarlos tanto como nos hubiera gustado, pues poder señalizarlos en cada uno de los lugares, y para eso nos hemos ayudado en casi todo momento, y tengo que dar las gracias desde aquí pues de diferentes asociaciones, pues como aquí estoy viendo la Comisión Cívica, la COAMI, también a muchos ayuntamientos que también han hecho esa labor por parte de manera individualizada por cada uno de ellos, y por tanto pues a nosotros nos hubiera gustado que esa imagen que tenemos de las manos de la memoria pues pudiera ser un símbolo de la memoria a nivel de todo el territorio valenciano. Estamos seguros que bueno, los pasos que hemos dado en esta legislatura y en la anterior han sido firmes, y que seguramente pues lo conseguiremos en la legislatura que viene. Al final 4 años en la administración es muy complicado. Y ya para terminar yo, porque hoy también lo que sobre todo quiero poner en valor es si los políticos muchas veces estamos denostados, los funcionarios también en muchas ocasiones, y es algo que duele mucho, porque sabemos que hay políticos honrados y trabajadores, y igual hay la mayoría de los funcionarios con los que yo trabajo en la propia Generalitat Valenciana, por no decir todos, se dejan la vida porque todos los proyectos que queremos sacar adelante pues estén en tiempo y forma. Y yo tengo la suerte de tener una jefa de servicio como Josenia Salvador, que la verdad es que me ha facilitado mucho la tarea en la Dirección General, y que es uno de los grandes baluartes que tenemos en la Dirección General, en la propia Consellería, a la hora de implementar las políticas de memoria en muchísimos aspectos. En ese sentido, creo que ella va a poder hablar mejor de todos los cambios que han habido, tanto legislativos como del propio decreto que salió en el pasado diciembre. Y por tanto os dejo con ella, que va a ser más interesante de escucharla, y os doy las gracias por la atención que me habéis prestado. Gracias. Josenia. Bueno, muchas gracias, Iñaki, y muchas gracias a la Federación y a Eugeni personalmente por la invitación a participar en estas jornadas. Y yo, claro, todo lo que tenía que hablar ya lo ha comentado Iñaki, prácticamente todo. Pero bueno, a mí me corresponde haceros un resumen digerible de lo que es digerible, porque realmente mi trabajo es con las normas, mi trabajo es con los actos administrativos. Aquí está Toñi, me lo está confirmando, y sí, nosotros tenemos una función pues bastante penosa a muchos niveles, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido ejecutar la ley del 17, la ley valenciana del 17, en varios frentes, en varias materias. Una de ellas es en materia de lugares e itinerarios de la memoria democrática. Precisamente la ejecución de la ley en este punto nos hizo ver que era costosísimo llevar adelante un procedimiento como era el del Terrer y como era el del campo de concentración de Albatera en San Isidro. Era muy costoso, y que deberíamos de darle un giro al tema si queríamos realmente que el patrimonio memorialista pudiera ponerse en valor, se pudiera conservar, se pudiera difundir y sirviera para lo que realmente la ley y las resoluciones internacionales nos están diciendo, y es servir al derecho a la memoria democrática y al cumplimiento de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, había que imprimir un acelerón y hacer un cambio de carácter normativo.
al mismo tiempo que en el bloque normativo autonómico aparece la ley del Estado. La conocéis, la ley 20/22 de octubre, que es una ley de memoria que también se aplica en materia de lugares itinerarios de la memoria en todo lo que no regule la ley autonómica. En este aspecto de la ley de memoria sería complementaria. Y en ese sentido, de una lectura conjunta de ambas normas se llegan a una serie de conclusiones, pero también era insuficiente. Necesitábamos ir un poquito más allá. Y ese un poquito más allá lo conseguimos proponiendo una reforma legislativa que tuvimos la fortuna que prosperó, y es la reforma legislativa a la que se está refiriendo Iñaki, que salió a principios de año con la Ley de Medidas. La reforma legislativa suponía una declaración legal de lugares de la memoria, ahora os lo voy a explicar todo por categorías, y después, y muy importante, la posibilidad de que los ayuntamientos, a propuesta y alegación de la Federación Valenciana, de que los ayuntamientos pudieran declarar lugares de la memoria de interés local. Desconozco si vosotros estáis relacionados con la Administración, pero esto suena también a los temas patrimoniales de los bienes de interés cultural y los bienes de relevancia local. En el fondo, estamos en categorías que vibran en paralelo, porque todo es patrimonio. Todo es patrimonio que, que hay que proteger y hay que implementar, poner en valor para difundir. Con la finalidad que ha apuntado Iñaki, la finalidad más importante es ser transmisión de la cultura de los derechos humanos, transmisión del conocimiento de los valores democráticos y de la convivencia. Recuerdo que cuando estábamos tramitando el Terrer y finalizamos la tramitación, salió un escrito, o llegó un escrito que después salió en la prensa, que se ponían las manos en la cabeza de un grupo de la memoria castellano, no me acuerdo, que se ponían las manos en la cabeza porque habíamos declarado el lugar de la memoria el Terrer. Decía, ¿pero cómo lugar de la memoria? Si eso es un lugar de crimen. Pues precisamente porque es un lugar de crimen, es un lugar de la memoria, porque lo que transmite es en negativo los valores democráticos. Quiero decir que falta mucha cultura de derechos humanos, falta mucha cultura de convivencia democrática, falta sobre todo en las generaciones más jóvenes, presentes y de futuro, que eso no se siga impulsando, y a eso contribuye los lugares de la memoria previstos legalmente. Lugares de la memoria que tanto en la ley nuestra, autonómica, como en la ley del Estado tiene una doble finalidad: conmemoración, homenaje, y esto entronca con la primera parte de la jornada, homenaje de las víctimas, y una segunda parte didáctica, fundamentalmente didáctica de la cultura de los derechos humanos. Bueno, pues para hacer esa didáctica y esa conmemoración y esa didáctica, haciendo procedimientos administrativos con iniciación, con informes, con notificaciones, nos quedábamos empantanados. Y lo que la ley prevé en estos momentos, es decir, la regulación inicial de la ley autonómica es una regulación como de máxima protección. Se reconoce por la Generalitat, solamente por la Generalitat, los lugares e itinerarios de la memoria. Se sigue un procedimiento, se inscribe en un catálogo y, como consecuencia de esa inscripción, lo que eso produce es que tiene un régimen singular de protección, una protección que está prevista en la propia ley. La Generalitat puede ser de propiedad pública o de propiedad privada, pero hay un régimen que cae como si fuera una armadura sobre esas propiedades, sobre esos parajes, espacios, inmuebles. Lo que ocurre es que, de alguna manera, se sigue un procedimiento largo y costoso. Bien, estaba claro que así no íbamos a ningún lado y aparece o se impulsa la reforma de la ley. La reforma de la ley lo que prevé es que hayan unos lugares de la memoria por ley que están por categorías. Concretamente, tenemos los lugares de la memoria de la Segunda República, explícitamente, como están los espacios del Gobierno y la Administración, espacios educativos, espacios culturales, espacios sociales, está todo
enumerado en la ley, ¿vale? Los lugares de la memoria de la guerra, ¿vale? Los lugares de la memoria de la represión, con los campos de concentración, con las fosas incluidas en el mapa de fosas, con los monumentos memoriales de homenaje, también las zonas donde se utilizó el trabajo forzado o espacios de la guerrilla antifranquista y, por último, los monumentos y homenajes del exilio republicano, de la deportación, así como de la transición, los lugares de asambleas, huelgas, reuniones y resistencia antifranquista. Es decir, el mero hecho de que la ley lo recoja y lo enumere supone que hay una inscripción directa en el catálogo de la Generalitat. Ahora, el régimen de protección no va a ser como el primero. Es decir, el primero, el que existía en la redacción inicial, perdonad si a lo mejor no me explico, pero bueno, estoy intentando. El primero es el de máxima protección. Interviene la Generalitat y le pone la escafandra. Vale. El segundo sería este nivel, estos escalones. Es decir, nosotros estamos al final de un mandato legislativo, pero ya estamos confeccionando ese catálogo, esas inscripciones de oficio de todos aquellos lugares de la memoria que la ley declara lugares de la memoria, pero son a documentar, no están a proteger. La protección la hará cada municipio en función de una serie de criterios que ahora os explicaré dónde están regulados esos criterios, ¿vale? Y el último de los niveles sería que los ayuntamientos, por iniciativa propia y en ejercicio de sus competencias, declararan lugares de interés memorialista. En ese sentido lo comunican a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma toma nota en el catálogo, en ese catálogo. Todo este conjunto de categorías de lugares de la memoria formarían lo que se llama en el reglamento la red de lugares y espacios de la memoria, que de alguna manera se intentará, la idea es impulsar el fomento, su conservación, su integración, etcétera. Pero regímenes diferentes y administraciones distintas, porque la primera categoría solamente es competencia de la Generalitat, la segunda categoría, esta que está regulada por ley, es competencia de la Generalitat, pero se comunicará por los ayuntamientos, y la tercera categoría es la de los ayuntamientos. Creemos que de esta manera hemos cubierto de una manera completa el panorama y podemos tener en breve un registro nutrido e iniciar la señalización y la interpretación de lo acaecido. Esa era la idea. Entonces, como ha cambiado este régimen, de alguna manera surgió la posibilidad de comentarlo así, ¿no? Tal y como lo estoy haciendo yo. Y en el fondo, vamos, nosotros, como os ha dicho Iñaki, cuando hicimos el Terrer, nos encontramos, y eso que ha sido un expediente que solamente teníamos un propietario, pero cuando hemos empezado a hacer Albatera, o cuando hemos concluido con Albatera, pues Albatera pues hay más dificultad, porque claro, hay que notificarlos a los ayuntamientos para notificarlos a todos y cada uno de los propietarios. Y bueno, eso ha sido difícil, ¿vale? Ha sido difícil. Y, bueno, por no decir también lo que se ha referido la consellera, que ese es otro plano, una vez que se declara un lugar de la memoria, ya por parte de la Administración que lo declara, fundamentalmente la Generalitat, porque hemos visto que los ayuntamientos lo pueden hacer, pero con carácter más residual, ¿vale? La Generalitat pues tiene que responsabilizarse de su conservación, restauración, puesta en valor en general, interpretación de lo acontecido, señalización y difusión. Es decir, prácticamente todo. Y bueno, estamos trabajando, vamos a hacer también, no sé si va a poder dar un poco de tiempo, pero la idea es comunicarnos con los ayuntamientos para que aporten también toda la información que puedan tener, porque como os ha dicho Iñaki, cuando en el pasado se trabajaron los vestigios, que no tienen nada que ver, los vestigios del franquismo, la ley obliga a su retirada. Y aquí la ley obliga a su conservación. Es decir, son diferentes aspectos también de la cuestión. Pero cuando se trabajó el catálogo de vestigios de franquistas, que también tenemos otro catálogo de Secariz, muchos ayuntamientos nos mandaron la información de lugares que tenían ellos. Por ejemplo, de patrimonio de la guerra también hay una cuestión, que el patrimonio de la guerra, sabéis,
que por ley, por la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural del año 98, una reforma que hubo en el 17, son bienes de relevancia local, legalmente considerados, ¿vale? Bueno, pues es acumulativo, es decir, es acumulativo. Si un ayuntamiento tiene unos bloqueos, tiene una parte de una línea defensiva, aquí en esta parte menos, pero en Castellón hay mucha, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis sedes, ¿no?, del gobierno republicano y demás, pues eso de entrada ya, de acuerdo con la ley de este año de medidas fiscales y organizativas de la Generalitat, eso está ya declarado lugar de la memoria. Se apuntará y se documentará. No quiere decir que en un momento dado esos lugares de la memoria pasen a ser de protección máxima. Pueden serlo, pero entonces habría que iniciar con ellos ese procedimiento que os he dicho que es un poquito farragoso. Mientras tanto, mantienen un criterio de conservación que precisamente nos vamos a ayudar de la ley del Estado para determinar el criterio de conservación, porque la legislación autonómica no recoge la obligación que tienen los ayuntamientos de prestar esa conservación. Y la ley del Estado nos dice que tienen que fundamentalmente garantizarse su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización. Y además los ayuntamientos tienen que evitar la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época. Es decir, un ayuntamiento, una vez que se le declare, se incorpore todos estos bienes en la relación que he dicho de oficio, que la Generalitat de oficio inscribirá en su catálogo, la protección es urbanística y es territorial, es decir, es la protección que le dé el ayuntamiento en su catálogo de bienes y de espacios que normalmente forman parte del plan general. No hay régimen jurídico que rellene eso, pero sí que es cierto que esos principios de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización, así como también otras consideraciones que tenemos en el reglamento, porque yo hablo del reglamento porque no sé, conocéis que la ley del 17 ha sido desarrollada este año por un decreto del año 23, 1/23 de 13 de enero, que es la norma que desarrolla la ley. Bueno, pues la norma que desarrolla la ley autonómica precisamente dice que la protección va a depender del estado de conservación, de su ubicación, de la relevancia de los hechos, incluso de si participaron o no participaron mujeres en el hecho histórico. Pues con todo esto, de alguna manera, los ayuntamientos van a empezar a tener que accionar, ¿no?, en colaboración con la Generalitat, con el fin de que podamos a la mayor brevedad contar ya con un cuerpo cerrado, un registro cerrado de lo que existe y, por supuesto, en el siguiente paso o al mismo tiempo ponerlo en valor. Igual he ido muy a prisa, pero realmente si queréis alguna preguntita, yo por mí no hay más complicación, tampoco. Dime. Sí. Sí. Y dos refugios que están bastante a las afueras del pueblo, pero forman parte del patrimonio de grupos inmobiliarios, ¿no?, que en un momento determinado compraron ese terreno con ánimo de hacer planes parciales. El problema de eso es que en un momento determinado pueden meter una máquina y romperlos. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Cómo se puede proteger eso? Vamos a ver, ahí en estos momentos tienes dos protecciones. Lo que pasa que, claro, que hay una protección legal no significa que el ayuntamiento no deba de realizar algún tipo de acción, en el sentido siguiente. ¿Tú estás en el ayuntamiento, me has dicho, o eres del municipio? Vale, vamos a ver. La primera protección que tiene la línea defensiva es una protección patrimonial de la Consellería de Cultura, de la normativa de cultura. Esa es la primera, que lo reconoce por ley bien de relevancia local, ¿vale? No hay que seguir el procedimiento previsto en el decreto del 11. Esto es legalmente bien de relevancia local. Y en segundo lugar, tenemos ahora la protección memorialista, que también
recoge las líneas defensivas con todos sus elementos. Otra protección. Es decir, si hay una excavadora que quiere entrar, lo que está claro es que antes el ayuntamiento tiene que asegurarse, catalogarlo esto, comunicarlo en la Generalitat, que allí se puede tener, porque cultura lo tiene prácticamente todo, el patrimonio bélico. Pero a los efectos que tú me estás preguntando, lo más urgente es que el ayuntamiento lo tenga en su catálogo. Que lo tenga en su catálogo y que en el catálogo exprese bien de relevancia legal, es ley, por ley, ley de cultura, ley de memoria, las dos. Y a partir de ahí es evidente que como administración competente, aunque haya propiedad privada que pueda realizar actuaciones, vosotros podéis evitar o requerir la paralización. Y en ese sentido, si no hay una voluntad de paralización, para eso están los tribunales. Pero ya tienes la legitimación. No, lo digo porque un tribunal, si es un propietario contra otro propietario, dirá, ¿usted qué me dice? ¿Qué legitimación tiene usted para intervenir? Ahora, si es un ayuntamiento que lo tiene catalogado, que es un bien de relevancia local y es un bien de relevancia memorialista, el ayuntamiento va a pararlo al ayuntamiento, el juez te lo va a parar. Es como funciona el sistema en estos momentos. Sí. 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 Vamos a ver, es que esas situaciones, vuelvo a decirte, el ayuntamiento... ¿Qué? Sí, se da en todos los bienes. Desgraciadamente se da en todos los bienes, incluso bienes protegidos, pero estamos hablando de que es el ayuntamiento que tiene potestades públicas. Es decir, que ahí de lo que se trata es que el ayuntamiento las ejerza. Y en ese sentido, por ejemplo, los movimientos de tierra, y para que entre un tractor, tiene que entrar para algo, ¿vale? Vale, puede ser que no entre para nada, sencillamente porque quiera destruir. Que estamos hablando de un régimen de protección, pero no quiere decir que en todos los casos se pueda evitar el vandalismo. Eso es así, ¿no? Pero sí que es cierto que en la medida que tengamos los deberes hechos, es decir, si cogemos y somos conscientes que la ley nos está protegiendo de una manera, 2 veces protegidos, 2 veces, el ayuntamiento tiene que hacer su parte y es recogerlo e incorporarlo en su catálogo. Eso es lo primero. Yo lo que quería, y además pongo un ejemplo que era bastante, yo creo que a lo mejor lo tenéis en mente porque fue bastante famoso, yo creo que fue a principios del 2000, quiero decir, la destrucción patrimonial se puede dar en cualquier momento. Yo recuerdo que se encontraron, porque además estaba trabajando en la Universidad de Alicante en ese momento arqueológicamente, pues creo que era como unos edificios fenicios en el Campello y el terreno era de una persona belga, estaba frente al mar y claro, él lo que se querría construir ahí era un chalet o algo así, claro, la destrucción se dio, pero sí que es verdad que al estar catalogado ya en patrimonio, pues por medio de un juez tuvo que reponer el dinero, o sea, tuvo que pagar por lo que había realizado. Al final, cuando están destruyendo patrimonio, es a donde nos lleva, que no garantizamos que eso exista, o sea, no garantizamos que el terrer vaya en un día y con una pala y lo destrocen, porque realmente pasa un camino por al lado y no que lo podrían hacer y no está cercado ni nada. Pero el grado de protección se le da para proteger, evidentemente para protegerlo de cara a desincentivar que puedan haber actitudes de esa manera, pero claro, más allá de eso no podemos hacer demasiado. Yo te entiendo la pregunta, pero sí que es verdad que sería complicado. Pero es importante, a partir de la pregunta, yo insisto, mi cabeza es administrativa, porque me dedico toda la vida a esto, que los deberes administrativos estén hechos, porque de nada nos sirve a lo mejor hacer memoriales o hacer, si no tenemos los deberes administrativos hechos.
Bueno, no es que no sirva de nada, sirve, pero no sirve a los efectos de la protección, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué? Sí, ya lo sé, pero a veces es una cuestión, claro. Pero, por ejemplo, el patrimonio bélico lleva muchos años ya protegido, porque está desde el 17 como patrimonio cultural, ¿vale? Ahora sí, necesitas incorporarlo a tu catálogo. Y ahora añadimos el patrimonio memorialista. Qué mala suerte sería que te llegara la excavadora, sería una mala suerte. Pero bueno, quiero decir que es lo que dice Iñaki, la ley no puede proteger que aquello esté incólume, sino que haya un instrumento para también la sociedad resarcirse de si hay algún acto contra ese patrimonio, ¿sabes? Es esto. Bueno, pues no sé. Sí, yo creo que sobre todo sería animar a todos, como también están por streaming y demás, a todos los ayuntamientos, yo sé que además se trabaja muy bien desde todos los ayuntamientos en esas catalogaciones que hay de esos espacios de la memoria que nosotros querríamos tener para la Generalitat, para que empiecen a tener pues ese grado de protección. Creo que es importante, hemos puesto muchos ejemplos, pero hay incluso pues lugares de la guerrilla que no hemos hablado, hay también pues colonias escolares republicanas que también estaban en algunos, pues que a lo mejor también es imposible protegerlo todo, y además había algo tan claro como que lo hemos hablado algunas veces en la dirección general, como que tampoco podemos darle un grado, a pesar de tener mucha importancia, no se le puede dar un grado de protección tan alto como el del lugar de la memoria, el que hemos hecho el Terrer y el campo de Albatera de San Isidro, por ejemplo al puerto de Alicante, que es un lugar de la memoria evidentemente muy importante, pero además de que está desvirtualizado completamente porque ya no es el lugar como estaba en el año 39, pues cualquier obra que se hiciera allí, la protección sería más simbólica que otra cosa, porque no podríamos, cada obra que hiciera el puerto, que nos tuviera que pedir unos permisos especiales por tema de patrimonio memorialista, tampoco tendría sentido, porque ya se ha desfigurado la imagen a lo mejor del año 39, de cuando tuvo esa importancia, o aunque sea de toda la guerra. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es importante, y sobre todo yo creo que es fundamental hoy que salgamos con la idea de que todos los ayuntamientos, pues seguramente en los BRL o en los bienes de relevancia local que tengan, o incluso en las catalogaciones que tienen dentro del PGU, pues habrá muchos espacios que estén vinculados con la memoria, y si no, seguramente pues también entre grupos de historiadores, de asociaciones por la memoria y demás, podrán ayudar. No sé, yo por poner un ejemplo, y que lo tenemos aquí claro también, pues la Comisión Cívica, con una subvención nuestra, hizo una ruta por la memoria en Alicante. Pues esas cosas todo tiene que ir un poco, ir impregnando, ir integrando cada vez más este catálogo, para que tengamos una visión clara de todo lo que todos esos espacios que nos van a servir sobre todo para reflexionar, ya no solo para reflexionar sobre ese pasado, sino sobre todo para mirar para fortalecer nuestra visión hacia el futuro, teniendo claro qué es lo que ha sucedido en nuestro territorio, y pues, a partir de ahí pues potenciar que las ideas democráticas, las ideas de justicia social y las ideas de libertad que puedan verse generalizadas dentro de toda la sociedad. Así que sin más, yo creo que lo dejamos. Hay una cosita que quería añadir, porque es que me ha sugerido lo que ha dicho Iñaki, y es que, como os he dicho al principio, los bloques normativos que se aplican son el autonómico y el del Estado. El autonómico con ley y reglamento, ¿vale? Está todo en Internet, está en nuestra web también, que tenemos una web de memoria. Pero hay que entender que la ley del Estado, desde una interpretación integrada de todos los sistemas jurídicos compuestos, nuestro Estado es un Estado compuesto, jurídicamente hablando, se aplica en esta materia de memoria como complemento, ¿vale? Es decir, primero va, que tampoco difieren mucho la legislación del Estado a la nuestra. Pero hay una cosa interesante que completa de forma importante precisamente los lugares de la memoria, y es que la ley del Estado aporta un elemento más como lugar e itinerario de la memoria. Para la ley de la comunidad autónoma, un lugar itinerario de la memoria tiene que ser o un espacio, o un inmueble, o un paraje.
Para el Estado añade, además de esas 3 categorías, también lo que se llama el patrimonio intangible, ¿vale? El patrimonio inmemorial. Y eso es interesante por cuanto ya vamos también a una categoría que como bienes culturales está muy trillada, pero como bienes memorialistas no. Es decir, ¿qué es en el ámbito de los bienes memorialistas patrimonio inmaterial al que se refiere, o intangible, al que se refiere la ley del Estado? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, son las tradiciones orales sobre la guerra. Hay pueblos que tienen importantes tradiciones orales sobre la guerra y eso se puede considerar lugar de la memoria a partir de la nueva ley del Estado. La ley autonómica no lo recoge, pero se tendría que interpretar de manera extensiva, ¿vale? Eso es importante. El otro paso también importante, que no he hecho mención porque realmente no hemos podido hacer nada, son los famosos itinerarios de la memoria. Los itinerarios de la memoria unen 2 o 3 lugares de la memoria en un espacio próximo, ¿vale? Y con unos criterios interpretativos también equivalentes. Nosotros tenemos sobre todo una línea defensiva, la de Castellón, la línea X y Z, que realmente entendemos que podía ser un ideal itinerario de la memoria, pero ha sido necesario la modificación de la ley, esta que os he comentado, para que realmente podamos entrar a eso, porque hasta el momento aquel procedimiento del que os he hablado para poder declarar y que ha sido utilizado para declarar el Terrer y el campo de concentración de Albatera, nos resultaba imposible aplicarlo a un itinerario, porque son 150 kilómetros, porque son no sé cuántos municipios y tenían que intervenir todos los municipios, los propietarios, bueno, en fin, os podéis imaginar. La cuestión es que con esta nueva reforma sí que podemos integrarlo, porque ya de entrada una línea defensiva ya es un lugar de la memoria, ¿vale? Y después hay la ley valenciana ordena al órgano competente en memoria autonómico que impulse itinerarios culturales, le está obligando a que lo impulse y que además de una manera integrada. Es decir, que integrada en el sentido de que tienen que intervenir varias consellerías, desde la Consellería de Ordenación del Territorio, la de Cultura, la de Turismo, para de alguna manera hacer de los lugares de la memoria algo que esté presente en el mundo actual como para el alcance de todos y mezclando también valores medioambientales, etnográficos, antropológicos. Es decir, que verdaderamente si podemos llegar a ejecutar la ley va a poder ser muy interesante. Y de hecho hay experiencias, en algunos municipios hay pequeñas experiencias que son muy bonitas, pero sería interesante que se lanzara a todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Y ahora sí que ya, si no tenéis otra pregunta... Sí, dejamos ya a la siguiente mesa, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual he sido muy cortito. Muchas gracias. Sí. Venga, vale. Bueno. Claro. ¿Te colocas todavía? Bueno, lo primero de todo, darle las gracias a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y al Ayuntamiento de Orihuela por la iniciativa de poder incluir dentro del acto un bloque para hablar del campo de concentración de Albatera en San Isidro y seguir poniendo en valor la Sarsa memoria histórica. Aunque prácticamente lo conocéis todos, os voy a dar paso a Felipe, que el trabajo que está haciendo y está realizando en el campo de concentración de Albatera es impresionante y que año tras año, gracias a la Consellería también, que está apostando y está poniendo la inversión encima de la mesa, pues se sigue continuando. Felipe Mejía López es arqueólogo profesional e historiador
y doctorado en Arqueología por la Universidad de Alicante como PDI de la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana. Entre 2017 y 2019 ha sido el arqueólogo responsable de la identificación de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en la provincia de Alicante. También es miembro del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el franquismo, donde participa actualmente como investigador en el proyecto de generación de conocimiento I+D Continente en llamas, dictaduras, violencia y memorias en el siglo XX europeo. Sus líneas de trabajo e investigación giran en torno a la arqueología de la Guerra Civil, la arqueología de la arquitectura y el patrimonio construido, la arqueología medieval y postmedieval, la valoración de la fotografía como herramienta de reflexión histórica y la historia y el patrimonio local. Puede destacarse, entre otros proyectos, la participación en su estudio arqueológico de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Aspe, la exhumación de fosas de represaliados por el franquismo en el cementerio de Alicante o la dirección del proyecto arqueológico encargado por el Consell Insular de Formentera para la recuperación integral y musealización del campo de prisioneros de la Sabina. Desde 2020 dirige un proyecto de investigación arqueológica financiado por las subvenciones de la Consellería de Calidad Democrática de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de la Presidencia, canalizadas a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, centrado en su estudio y recuperación del campo de concentración de Albatera en San Isidro desde la materialidad, así como en la localización y exhumación de sus fosas comunes, asuntos sobre los que se están desarrollando su tesis doctoral. Felipe, como siempre, muchas gracias. Te escuchamos. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, gracias, buenos días por estar hoy aquí. Quería hacer extensiva mi agradecimiento a Eugeni por haber considerado interesante que viniese a contaros lo que estamos haciendo en Albatera. La presentación es un poco densa, intentaré ser breve, pero ya os advierto de que es un poco larga porque quiero comunicaros muchas cosas, hay muchas novedades también que contar. Voy a obviar todo el tema histórico porque doy por hecho que sabéis muy bien qué es el campo de concentración de Albatera, cuál es su origen, pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso y sobre todo quiero centrarme en hablaros de arqueología, porque yo soy técnico al final y lo que hacemos es un trabajo científico, pero también hacemos un trabajo memorialista, porque en espacios como este, que han desaparecido prácticamente no, del todo, la única forma de explicarlos es haciendo arqueología. No hay documentación sobre el campo de Albatera, supongo que lo sabéis. Pero se puede explicar con arqueología, creo que se puede explicar muy bien y creo que lo estamos consiguiendo. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Isidro, también a la Federación de Municipios, que está canalizando subvenciones por medio del Ministerio de la Presidencia y sobre todo a la Consellería de Calidad Democrática, porque sin esas subvenciones no estaríamos aquí hablando ahora mismo de esto, igual de otra cosa, pero no de arqueología en el campo, ¿no? O sea que eso vaya por delante. Bueno, a mí me gusta empezar siempre la presentación con esta imagen, utilizamos otras a veces, ¿no? Pero esta es muy significativa, son las manos de una compañera de Aroa, es una arqueóloga que trabaja con nosotros en el proyecto y en sus manos tiene un anillo. Es un anillo de un niño, es un anillo de oro, de un niño o una niña, es un anillo infantil que apareció en una de las excavaciones hace 2 años, cuando excavamos un contexto de una letrina, de un váter, de un barracón, ¿no? ¿Qué hace? Siempre pregunto esto, ¿no? ¿Qué hace un anillo de un niño en un barracón de un campo de concentración, ¿no? Bueno, pues lo dejo ahí, ir pensando en eso, porque luego hablaremos de esto, ¿no? Vale. Antes de nada quiero deshacer un entuerto, que sé que es una batalla perdida porque en cuanto esto sale en Internet ya no hay forma de corregirlo. Si buscáis campo de concentración de Albatera en Google os va a salir esta imagen, ¿no? Y esto no es el campo de concentración de Albatera, como bien sabéis, es San Isidro, que es un pueblo de colonización que se construye a mediados de los años 50 en los saladares de Albatera, pero no está construido ni encima del campo, ni eso es un campo de concentración, aunque nos puede recordar, en el imaginario colectivo siempre nos recuerda a los campos nazis, ¿no? Con los barracones, esa distribución ortogonal y el campanero de la iglesia que, bueno, se confunde con una torre de vigilancia porque nos recuerda a Mauthausen o a otro tipo de campos, ¿no? Es San Isidro, el campo de concentración estaba en el ángulo superior derecho de la imagen, detrás del bosquete ese de palmeras que veis ahí se encontraba, ¿no? Y sigue estando, de hecho, lo que pasa es que está bajo el suelo, ¿no? Y ahí es donde entramos los arqueólogos a trabajar y a explicar ese tipo de contextos. Bueno, esto lo voy a pasar por encima. Sabéis que durante los años de la guerra se construye como un campo de trabajo republicano. Este es el plano, el proyecto de campo, porque sabemos que no se realizó así. Sí que el perímetro exterior ese que veis era una instalación grande,
700 metros de longitud por 200 de ancho, o sea, era bastante grande. Estamos hablando de una superficie entre 12 y 14 hectáreas. Pero los barracones, la distribución de los barracones que veis en el interior no se ejecutó de esa forma, y lo sabemos porque hemos excavado una parte, esperamos seguir haciéndolo, y porque hay imágenes, que ya conoceréis, me imagino, que explican muy bien, nos han venido muy bien para saber dónde se encuentran las instalaciones del campo. Estas imágenes son de Luis Vidal, que es un fotógrafo valenciano que accede al campo porque las autoridades del gobierno republicano dejan entrar a periodistas al campo, dejan entrar al Comité Internacional de la Cruz Roja, y hacen esas imágenes y a nosotros nos sirven para ubicar dónde se encuentran los barracones, ¿no? Estas son de febrero del año 38. Fijaos en el barracón del centro, porque lo hemos encontrado, esa instalación la hemos encontrado y la hemos podido excavar. Y de hecho es curioso porque la excavamos con esta foto. Luego recibimos los planos. Tengo que decir que toda la documentación de la puesta en marcha del campo y de la gestión del campo republicano se conserva en Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, y ha sido una suerte porque las instalaciones, cuando pasan de mano al ejército franquista, no cambian. O sea, lo que veis ahí es como si estuvierais viendo el campo franquista. Los barracones son los mismos. Estas imágenes, bueno, esta la voy a pasar solo para que veáis un poco el contexto, son fotografías del campo de trabajo republicano, aunque sea mal interpretado por el traje de rayas, que es un traje carcelario común en toda la zona occidental hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Esto que veis es la fachada del horno, que es lo único que se conserva en pie del campo. Esto es una foto inédita de una revista catalana en la que aparecen los prisioneros del campo republicano, insisto, trabajando en el exterior, los tienen entretenidos, en fin, bonificando la tierra, cultivando, haciendo caminos. Y estas las localizamos en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el archivo, en Ginebra, eran inéditas, pero también nos vienen muy bien para ubicar estructuras. Esto es el acceso al campo, y los barracones de la derecha, que son modulares, son de madera con tejado de uralita y chapa de zinc. Hemos encontrado los restos de estos barracones, ¿no? De hecho, esta zona precisamente la hemos trabajado el último año y ahora veréis lo que hemos encontrado ahí, que ha sido, yo diría que casi, perdonad el adjetivo, pero brutal. O sea, hemos encontrado una cantidad de objetos muy, muy interesantes. Estas imágenes, esta y esta, corresponden a una serie de fotografías que hace Henry Buckley, que es un reportero del grupo de Gerda Taro y Robert Capa y Hemingway. Se recorre todos los frentes durante la Guerra Civil y sabemos que al menos él estuvo en Albatera, hizo unas fotografías. Hay una historia muy bonita detrás de esta foto, pero no la puedo contar porque si no se nos echa el tiempo encima. Pero bueno, aparecieron de casualidad en el archivo comarcal del Alpenedés. Pensaban que eran de un campo de concentración del norte de África en la Segunda Guerra Mundial y son de Albatera. Me las hizo llegar el archivero, que se jubilaba una semana después. A veces la suerte interviene en este tipo de cuestiones y nos vienen muy bien para ubicar estructuras, para ver el aspecto de los prisioneros, que no es una cosa baladí. O sea, fijaos que es gente que está bien alimentada y no estamos haciendo demagogia, es que ellos mismos lo cuentan después, ¿no? O sea, la gente en el campo de trabajo republicano está bien atendida, al menos en Albatera, que es lo que yo conozco. Bueno, ¿qué pasa cuando acaba la guerra? Todos lo sabemos. Esta imagen del puerto de Alicante ya la conocemos. En la zona del puerto quedan copados miles de personas, 15, 20, 25.000, 30.000, no se sabe exactamente cuántos, pero muchos miles, ¿no? Todos ellos acaban los hombres, al menos los hombres adultos e incluso niños, van al campo de los almendros y en torno al 6-8 de abril son conducidos al campo de Albatera, que ya se había vaciado, en diferentes expediciones ferroviarias, conducidos como animales en vagones de ganado y son introducidos en las instalaciones del campo. Tenemos la suerte de que un avión norteamericano, España firma un convenio con Estados Unidos en los años 40, para esto sí que se entendían, ¿no? Y se fotografía todo el territorio desde el aire. Pues tenemos la suerte de que un avión pasa por encima del lugar donde se encontraba el campo, que había desaparecido totalmente, se había arrasado. El campo está activo entre abril y finales de octubre del 39, pues en diciembre o enero del 40 el campo ya no está, lo habían arrasado. Esos prisioneros se los habían llevado a otros sitios, Portacoeli, a Horta y otras cárceles, ¿no? Lo arrasan, pero los escombros quedan in situ y desde el aire esos escombros se ven. Esta foto es 7 años posterior, pero a nosotros nos ha venido muy bien. Siempre digo que es el mapa del tesoro porque nos ha permitido ubicar con precisión, con exactitud, dónde estaba el campo de concentración. Y eso para un arqueólogo es fundamental. Sabemos en todo momento qué terreno pisamos. Fijaos que ahí se intuye, si recordáis la imagen del plano que he puesto antes, aquí la he remarcado, ¿veis? Se ve perfectamente. Está a escala y coincide punto por punto. Sabemos que se construyó exactamente como se proyectó el perímetro del campo, recordad. Y luego volveremos sobre esto, pero esta zona de aquí, no sé si se ve, ¿veis la mano? Se ve, vale. Pues esta zona que es el acceso al campo, esos rectángulos alargados, son las estructuras de los barracones, porque el escombro queda in situ y desde el aire se dibuja la forma. Y hemos encontrado, al menos lo hemos encontrado perfectamente. Este es donde se encontraba el horno. Y tenemos en proyecto, si podemos seguir trabajando allí, que espero que sí, tenemos en proyecto sondear esta zona
que es el lugar donde estaba el calabozo del campo, y esta otra zona que está en una parcela inmediata donde hemos prospectado este año pasado y estaban los barracones de los prisioneros, porque el acceso era el lugar reservado para los guardias y las instalaciones de intendencia y demás. Bueno, aquí hemos superpuesto el plano para que veáis que sobre el terreno actual está sombreado, y esto es un lujo, ya os digo, para un arqueólogo, porque sabemos exactamente en cada momento en qué zona estamos trabajando del campo y en qué parcelas están dentro y cuáles no. Esto es una ampliación, subimos el foco y lo que vemos es que hay una serie de lugares protegidos, no solo la superficie del campo, sino que cada uno de esos puntos se corresponde con un lugar. Hay palmeras tiroteadas, hay un lavadero, está la estación de tren donde desembarcan los presos, los prisioneros cuando llegan desde Alicante, en fin. Está publicado en un artículo, si lo queréis consultar en la revista Ebre 38, lo podéis consultar. Esta es una de las palmeras tiroteadas. Tenemos el testimonio del dueño del bancal. Su propio padre estaba sentado en la palmera abajo cuando disparó uno de los guardias de una de las torres de vigilancia, y nos comenta que a veces han quemado palmeras porque se han hecho viejas, se han caído, ¿no? Y al quemarlas se derrite, aparece plomo derretido, o sea que están llenas de proyectiles, ¿no? Es un elemento a proteger también, desde luego. Esta es una imagen de finales de los años 50 donde se ve la estación de ferrocarril que pudieron ver los prisioneros cuando llegan allí en el 6-8 de abril del 39. Es interesante también porque esta parcela que veis aquí, ese transformador existe todavía. Esa parcela que veis ahí, que estaba en hondo, o sea, tenía una cota inferior al de la vía, ahí fueron a parar todos los escombros del campo, se llevaron allí cuando se construye el pueblo y se reparcela toda la zona. Y ahora hay una industria construida encima, la CICOP, que es una cooperativa en fin, hacen trabajos metalúrgicos, y el propietario, el gerente, nos comentaba hace no mucho tiempo que haciendo obras pues le han aparecido los escombros del campo, les han aparecido debajo del foso de una grúa, o sea que les aparecían rejas, alambradas y seguramente también restos humanos hay ahí abajo, ¿eh? Esa zona está protegida, en Consejería de Cultura al menos está catalogada, está inventariada como yacimiento arqueológico, y en el supuesto de que alguna vez se haga alguna intervención, pues debería contar con un seguimiento arqueológico. Bueno, esto, si vais por allí, es lo que vais a ver ahora, ¿no? Es una zona abancalada, la parcela triangular esta que veis labrada, esta foto la hicimos el primer año, es el acceso, el primer año trabajamos aquí, y esa caseta que veis ahí es lo que queda del barracón del horno. Es una caseta pequeña que hemos excavado, veréis imágenes, pero fijaos la extensión, en dirección norte estaría el Realengo y al fondo se ve Crevillent, es una extensión muy grande. Para que os hagáis una idea del esfuerzo que hay que hacer a nivel arqueológico, a nivel presupuestario, y la dificultad que tiene también el encontrar una fosa común en un espacio de este tipo, ¿eh? Porque sabemos que las hay, porque tenemos los testimonios, luego incidiré sobre eso, pero claro, puedes pasar a centímetros de una fosa común y no verla. Sabemos que hay muchos proyectos de búsqueda de fosas en otros sitios en el territorio nacional y han ido 3 y 4 veces y no las encuentran, al final aparecen, ¿no? Pero ahí el factor suerte también influye. Bueno, no voy a insistir mucho sobre esto porque doy por hecho que lo sabéis. Sabéis que allí se mete a 12, 14, 16.000 prisioneros hacinados de una forma totalmente inhumana y prácticamente desde el primer día empiezan a morir, prácticamente. Hay testimonios, multitud de testimonios de prisioneros, muchos están publicados, otros no. Yo estoy recopilando testimonios inéditos y todos coinciden en decir lo mismo. Ya lo decía Josep Almudever, pero es que lo que él decía, a ver, no es que no fuese importante, pero no aportaba nada a lo que ya sabíamos. Todos cuentan lo mismo. Allí se muere la gente de hambre y sed, en fin, ahí lo tenéis anotado, de enfermedades sin tratar. Se fusila a gente, más de la que consta, y esto es un detalle importante, ahora hablaré de eso también, porque solo hay 8 fusilados en el registro civil de Albatera, pero estamos empezando a ver, porque los testimonios de los prisioneros lo decían y porque hemos encontrado una prueba hace apenas un mes, que se publicó en El País, de que se ha fusilado a más gente y no están registrados oficialmente. O sea, era un secreto a voces que incluso hay investigadores que niegan, pero que estamos demostrando que eso pasa. O sea, el problema es dónde está esa gente, o sea, dónde están esos muertos del campo. Es que sabemos que murió gente a diario durante 7 meses. O sea, estamos hablando de... Yo no me atrevo a dar una cifra, muchas veces me lo preguntan, ¿cuánta gente moría en el campo de Albatera? No lo sabemos, pero allí hubo una media, el primer mes hubo 15.000 personas, luego es verdad que baja a unos 7.000 y probablemente cuando se cierra el campo hay apenas 2.000, pero es muchísima gente. Y gente muere a diario, sobre todo de tifus, ¿eh? Esos cuerpos hay que encontrarlos, o al menos creo que tenemos que intentar buscarlos, ¿no? Tenemos los testimonios de Eduardo Guzmán, de Marcó Dach, que es un oficial de Estado Mayor, un farmacéutico. Tiene un libro precioso, se llama Llaurant la tristesa, es difícil de conseguir, pero os aconsejo que lo leáis. Y siempre lo cuento, es un testimonio muy duro, ¿no? Pero muy fiable.
Él dice que los muertos los acumulaban a diario en un barracón, era verano ya, estaban en julio, y tenían que ir a cogerlos cada varios días, ¿no? Es algo desagradable, pero hablando del campo de Albatera, creo que esto hay que saberlo, ¿no? Dice que cuando iban a coger los cuerpos, él era uno de los encargados, las ratas les habían comido la cara. Esto lo dice un oficial de Estado Mayor, y no es el único que lo dice, son muchos. Perdonad porque sé que es desagradable, pero bueno, hay que contarlo. Y bueno, importante para montar un proyecto arqueológico de este tipo y para insistir en la búsqueda de fosas son los testimonios de los propietarios de las tierras, que los tenemos, y no uno, sino varios. Han aparecido desde los años 50, sobre todo al principio, que es cuando empiezan a labrar la tierra, pues el dueño nos lo contaba, ¿no? Y te da un poco de risa. Dice, yo es que estaba detrás del tractor con mi padre quitando piedras y con mi hermana, eran dos niños, y encontró una piedra que brillaba mucho y al cogerla era un cráneo con cuero cabelludo y pelo, ¿no? Dice, yo salí detrás de mi hermana con la calavera para jugar con ella, ¿no? Tenemos varios testimonios de eso. O sea, allí hay fosas comunes. ¿En qué estado están? Pues no lo sabemos, porque es un terreno que se ha labrado, se ha rotulado durante 80 años y seguramente se ha afectado, por lo menos los niveles superiores de esa fosa o fosas se han afectado, ¿no? Pero una fosa común no se hace a medio metro solo, o sea, damos por hecho que puede haber más niveles, ¿no? Y los estamos buscando. Y luego hay el testimonio fundamental de otra persona, de Antonio Mesa, que siempre digo que es nuestro héroe, porque este hombre encontró una fosa haciendo unas zanjas allí en los años 70 y no quiso decir nada, se calló hasta que supo que estábamos investigando esto y un día, pues, con toda la naturalidad del mundo, me llevó al sitio y me señaló dónde había encontrado una fosa común, ¿no? Lo habréis visto, ha salido en La Sexta, lo han entrevistado en muchos sitios, ¿no? Se podía haber callado, pero bueno, su testimonio fue fundamental para ubicar al menos una de las fosas y estamos, pues, trabajando alrededor de ese espacio, aunque no hemos podido trabajar en los 2 últimos años por cuestiones de acceso a la propiedad, que bueno, es propiedad privada y hay un litigio ahí, a ver si se puede resolver, ojalá. Bueno, los testimonios orales, no os canso con esto, están publicados, hay muchos que hablan de la existencia de fosas comunes, yo he recogido algunos están publicados, otros no. El último habla de un pastor que en los meses en los que el campo está en funcionamiento, vio salir en varias ocasiones carros, él me decía al menos en 3 ocasiones, carros llenos de muertos en dirección a Albatera. Estas son las zanjas que se hicieron en los años 70, fijaos que son zanjas muy estrechas, de apenas 40 centímetros, y en una zanja tan estrechita, Antonio Mesa encontró al menos un cuerpo, una fosa, ¿no? Entonces ya es casualidad que en una zanja tan pequeña te salga un cuerpo y sea el único muerto del campo de Albatera, o sea, sabemos que hay más, ¿no? Donde sí que sabemos que hay una fosa es en el antiguo cementerio de Albatera. Ahora ese cementerio se amortizó, se cerró en los años 50, finales de los 50, los cuerpos se trasladaron al cementerio nuevo, no todos, solo las personas que se pudieron permitir ese traslado, y damos por hecho que los 8 fusilados que aparecen en el registro civil de Albatera y figuran como enterrados en ese cementerio están ahí, o sea que ahí tenemos una fosa común. No sabemos tampoco en qué estado, porque eso se ha urbanizado, pero en principio deberían estar. Esto es una foto antigua para que veáis que el cementerio estaba fuera del pueblo, lógicamente el pueblo ha crecido, y lo que hemos hecho aquí es calcar la superficie del cementerio, que no era un cementerio demasiado grande, sobre la superficie actual del parque, perdón. ¿En qué punto está la fosa? Pues es muy difícil saberlo, ¿no? Muy difícil. Claro, el hacer operativa una actuación en un espacio así, con la no ayuda, damos por hecho que no van a colaborar en el Ayuntamiento de Albatera, con el signo político que tiene, pues de momento hace imposible intervenir ahí, pero ahí sabemos que hay 8 y posiblemente más, porque hemos encontrado una carta, si vais allí vais a ver esto, es una superficie de hormigón impreso, un parque donde la gente pasea con toda naturalidad, pero debajo pues están esos represaliados, ¿no? Y esta es la carta de lo que os hablaba, se publicó hace apenas un mes, es una historia preciosa también, da para una conferencia, pero no... Bueno, es una carta fechada el 22 de junio del año 39, no es un 7, es un 9, porque habla de un ferroviario malagueño. Lo podéis consultar en El País, ya os digo el detalle. Aquí está transcrita, si la queréis ir leyendo mientras hablo, y es fundamental para la investigación, para mi tesis doctoral y para la cuestión del campo de Albatera, porque confirma que hay más fusilados aparte de esos 8. O sea, ahí hay un intento de ocultación de muertes o una desaparición de documentación, porque también es verdad que el ejército franquista lo documentaba todo, ¿eh? Pero ¿por qué no aparece en ningún archivo? Pues no lo sabemos, pero la carta es la carta del cura de Albatera que le comunica a un cura de Antequera, porque este hombre era de Antequera, el cura era tío político del fusilado, pues le comunica que lo han fusilado porque se escapó del campo, que era una causa de fusilamiento, además sin ningún tipo de garantía judicial,
y que está enterrado en el cementerio de Albatera, ¿no? Cuenta que lo que lleva en el bolsillo, que se lo mandan a la viuda, 33 pesetas, el carnet ferroviario y una foto de sus hijos, ¿no? Lo interesante es que es del 22 de junio del 39 y los primeros fusilamientos oficiales están fechados el 1 de julio. O sea, esto está explicando que allí se está fusilando a gente, está muriendo gente y no aparecen en el registro civil de Albatera ni en ningún archivo militar. O sea, es trascendental, ¿eh? Es muy importante para nosotros esto. Bueno, vamos a hablar un poco de arqueología, que igual es más divertido. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles, esto es un poco el esquema de lo que estamos haciendo. Los arqueólogos no buscamos tesoros con un pico y una pala, ¿no? Hacemos otras cosas antes. Y bueno, pues hay que hacer un trabajo preliminar. En el caso de Albatera partíamos prácticamente de cero, porque no había nada estudiado sobre el campo, más allá de algunos hallazgos ocasionales de huesos que se habían recogido, se había hecho algún pequeño estudio, ¿no? Y bueno, es un poco el detalle de lo que tenemos que hacer. Hacemos prospecciones, excavaciones, sondeos, utilizamos tecnologías de última generación, por así decirlo. Y este es el planning de los trabajos que llevamos hechos y de los que tenemos previstos hacer a corto plazo, ¿no? En rojo es la parcela donde actuamos el primer año, en 2020. Ahí hicimos prospección y hicimos sondeos mecánicos buscando la fosa común, que nos ubicaban en ese espacio. En 2021 trabajamos en las parcelas que veis de color amarillo. Fijaos la extensión de la que estamos hablando, ¿eh? Y también salió muchísimo material, luego veréis una parte. Y el año pasado trabajamos la parcela que está de color gris, ahí hicimos prospección, que es donde se supone que están los barracones de los prisioneros. Este año tenemos previsto pasar el georradar porque hay estructuras debajo, hay evidencia de que hay estructuras, y quedaría pendiente de trabajar las parcelas de color verde. Y también fijaos en estas que hay aquí entre la vía y el campo, porque esta parcelita de color azul, que es lo último que hemos trabajado allí, junto con esta, que tiene esa forma tan extraña, ha dado unos resultados espectaculares. Ha salido munición disparada, no proyectiles, porque tú disparas un fusil y la bala se va a 800 metros, no, han aparecido vainas de munición Mauser alemana percutidas en este espacio. O sea, eso te está confirmando. En esta parcela hablo, eso está confirmando que ahí se está disparando fusiles fuera del campo y esta gente no le disparaba a pájaros con un Mauser, eso está claro, ¿no? Han aparecido munición también de armas de avancarga, luego veréis, y en toda esta parcela también ha aparecido, sobre todo en esta zona de aquí, han aparecido joyas y elementos que seguro son de los prisioneros. Ahora hablaremos por qué aparecen esas joyas ahí. Bueno, hacemos prospección. Pasamos un georradar que viene de la Universidad de Cádiz. Es una herramienta cara, muy cara. Buena parte de la subvención, una parte importante se nos va con esta herramienta, pero creemos que hay que pasarla. Hacemos prospección metálica, y todo muy bien georreferenciado, no voy a insistir mucho en esto. Fijaos en el contexto, son bancales, algunos están labrados, otros no. De momento los propietarios están colaborando, la verdad es que no hemos tenido problemas, salvo en la parcela esta última, bueno, que se ha complicado porque el propietario es muerto y el heredero pues no es una persona que quiera colaborar, ¿no? Esperemos que eso se solvente. Y luego es solo un ejemplo para que veáis la importancia que tiene el utilizar GPS. Cada punto de estos que veis, el plano de la izquierda y el de la derecha es lo mismo, ¿no? Nosotros marcamos todos los objetos, le vamos dando un botoncito ahí al GPS y nos va marcando, ubicando espacialmente con toda exactitud cada objeto. Estos serían materiales de construcción. Cada trozo de ladrillo, cada trozo de teja, cada pedazo de piedra lo marcamos. Y en la derecha lo que veis es una nube de puntos, de densidades. Cuanto más oscuro está el color, más densidad de objetos hay ahí. Eso nos sirve para saber qué puede haber en el subsuelo. En este caso, que es de la primera campaña, efectivamente excavamos en esta zona porque teníamos garantías y el GPS también lo indicaba de que podía haber una estructura y efectivamente había un barracón. Estos sondeos son del primer año. Aquí estábamos buscando la fosa común que Antonio Mesa nos había indicado, por eso hicimos esas zanjas lineales, porque él había puesto tubos y él decía que el cuerpo lo habían vuelto a dejar en la zanja. Entonces dijimos, vamos a buscar esa zanja porque el cuerpo debe estar ahí, ¿no? No apareció. No apareció. Esto es una foto aérea de los primeros días de trabajo. Fijaos la dificultad máxima también para encontrar un cuerpo, porque ya os digo, puedes pasar a centímetros de un esqueleto y no verlo, ¿no? Yo estoy excavando contextos medievales en zanjas y es que parecen piedras a veces. Una piedra de color amarillo, rascas y hay un tipo ahí con el cráneo, ¿no? O sea, puedes pasar muy cerca y no verlo. Y luego fijaos que entre zanja y zanja hay espacios de 20, 30, 40 metros que no se han sondeado, ¿eh? Eso fue el primer año. El segundo año nos planteamos otra estrategia, que era utilizar una máquina más grande, con un cazo de 240, y decapar el suelo hasta bajar al nivel en el que nunca se ha movido el terreno. Si alguna vez se ha movido un terreno, si se ha removido, se ve, en la textura y el color de la tierra es diferente, y la estrategia que estábamos siguiendo hasta hace 2 años era esta.
Nos hemos quedado a punto de llegar al sitio donde Antonio Mesa ubicaba la fosa, que era cerca de estas palmeras. Pudimos excavar o decapar toda esa zona, una zona más grande. Aparecieron otras cosas muy interesantes, pero la fosa común no. Aparecieron cosas como esta, por ejemplo, que son depósitos de las famosas latas de sardinas que les daban a los prisioneros para comer, ¿no? Ese mazacote de latas está expuesto, aunque creo que acababa hoy o mañana la exposición en Valencia. Es la primera vez, creo, que se exponen objetos de un campo de concentración en España, ¿no? Aunque esto de decir que es la primera vez que se hace algo siempre es arriesgarse, ¿no? Pero al menos de Albatera con total seguridad, ¿no? Y por cierto, los materiales están depositados en el MARC. Es el museo de referencia que nos ha dado Consejería de Cultura para depositarlos, pero aprovecho la ocasión para reivindicar que cuando esto esperemos que llegue a buen puerto y en unos años se pueda construir un centro de interpretación, se genere un espacio museográfico y se puedan depositar los objetos allí, porque creo que es el sitio adecuado. De momento, lógicamente no, pero más adelante sería lo deseable, ¿no? Y esto apareció el primer año, al final de la campaña, como casi siempre pasa, en el último día, pues haciendo sondeos nos salieron esas estructuras que veis ahí, que son los cimientos. Pensábamos que eran los cimientos de una estructura y efectivamente al año siguiente volvimos con muchas ganas, imaginaos, y con esa foto contamos los pilares que había. Si os fijáis aquí, a ver, perdón, que el ordenador va un poco lento, se ha quedado ahí pensando. Bueno, fijaos que hay una serie de pilares, hay 21 pilares, y sabíamos la distancia que hay entre pilar y pilar, son 3,5 metros, porque lo habíamos medido en los sondeos, ¿no? Pues tuvimos nada más que ir con la máquina y al de la máquina le decíamos toca aquí, toca aquí, toca aquí, y fuimos excavando con la fotografía, ¿no? Esto es un detalle de la imagen que hemos visto antes. Aquí se ven mejor los barracones, fijaos. Este es ese barracón, este rectángulo de aquí, lo medimos y además coincidían las dimensiones, 60 metros por 7. Y ese espacio que veis blanco ahí en el centro, no sé si lo veis, es un espacio que seguramente se expolió cuando se derribó el barracón porque estaban los aseos. Se llevaron todas las tuberías, la grifería, se lo llevaron todo, ¿no? Pues hasta ese nivel de detalle hemos podido llegar porque hemos encontrado, bueno, este es el plano del barracón. Tenemos la suerte de que solo se conservan 2 planos en Salamanca del campo de Albatera, 2 planos de estructura de este tipo, ¿no? Y son los 2 barracones que tenemos identificados, o sea, ahí se nos ha encendido una bombilla, ¿no? Este es uno de los barracones, tenemos la sección, tenemos la planta, coincide exactamente con la excavación, y tenemos las fotos. Eso abre un campo a la hora de plantear una reconstrucción de uno de estos barracones y utilizarlo como centro de interpretación o como museo, imaginaos, ¿no? De hecho, hemos encargado, con una parte de la subvención, una reconstrucción virtual del barracón al mejor ilustrador, al mejor recreador que hay en España ahora mismo, que es Pablo Aparicio. Está trabajando ahora mismo en ello y va a hacer una reconstrucción fiel, lo más fiel posible, de cómo pudo ser este barracón. Lo va a integrar en el contexto de la zona, ¿no? Y es una forma de al menos reconstruirlo, aunque no lo tengamos a la vista, por lo menos sí verlo de forma virtual, ¿no? Estas son las imágenes de la excavación del barracón. Fijaos los puntitos, esos son los pilares, salieron todos. Y estos son detalles de las estructuras que aparecieron. Eso que veis a la izquierda arriba serían las arquetas sifónicas de los aseos, de los váteres de ese barracón. A la derecha ya están excavadas. Lo que hay abajo es la cimentación de uno de los pilares, que veis que eran unas lajas de piedra rodeadas de ladrillo con yeso, y los pilares eran de madera. O sea, pero sabemos exactamente cómo se construyó, porque además tenemos la memoria constructiva, porque esto se construye, ya os digo, en el año 37 y el gobierno republicano guardó toda esa documentación, no ha desaparecido, ¿no? Es un detalle de más para que veáis cómo se construyó. Son construcciones muy endebles, también hay que decirlo. Y ese detalle de la foto de Luis Vidal es el otro barracón, al fondo es la Sierra de Callosa, por cierto. Fijaos que hay una chimenea con un penacho de humo, ahí estaba la cocina. A ver si pasa. Perdón, que se ha pasado una de más. Ahí, vale, es el detalle de la foto. Fijaos, esa fachada de ladrillo, esa caseta está allí ahora mismo. Esa fachada de ladrillo es la fachada del horno. Está muy transformada porque se reutilizó como una caseta de aperos. Y lo que hicimos fue sondear, ver cómo estaba construida, y en el sondeo, esto que veis es un modelo tridimensional, hacemos fotogrametría de todo, pero fijaos que aquí aparece la cimentación del barracón en el que estaba inmerso este pequeño horno, ¿no? Ese barracón también lo tenemos en plano y nuestra idea sería este año, si podemos, si no el año que viene, excavarlo para documentarlo también arqueológicamente, ¿no? Y estos son modelos que hacemos en fotogrametría de todo lo que excavamos, es un modelo en proceso, lo veis así oscuro porque es una nube de puntos, y lo que hacemos son fotoplanos, son ortofotos, ¿no? Esto nos permite reconstruir fielmente, casi milimétricamente, todas las estructuras que estamos encontrando. Lo estamos documentando exhaustivamente.
Por cierto, en estas arquetas hemos recogido sedimento de la arqueta, que son los restos de los excrementos de los prisioneros, y nos lo va a analizar la Universidad de Valencia y están en contacto con una universidad alemana. Queremos ver qué información nos dan esos sedimentos. Imaginaos, puede salir trazas de alimentos, pues espinas de pescado, semillas. Vamos a ver si hay larvas o huevos de parásitos intestinales y también, y es más difícil, pero lo van a intentar, si hay bacterias inactivas, porque sabemos que los prisioneros tuvieron tifus, tuvieron cólera, disentería, una serie de enfermedades infecciosas que mataron a muchos y sería una pasada poder documentarlo hasta ese nivel, ¿no? La arqueología nos da esas posibilidades. Esto es una foto aérea para que ubiquéis el espacio. Fijaos la cicatriz que generamos aquí. Esto es búsqueda de fosa, pero queda todo este espacio y este es el barracón que excavamos en 2021, pero a continuación sabemos que hay más barracones. Si seguimos trabajando allí podemos generar un espacio único, o sea, único en España, ya os lo digo. Luego reflexionaremos un poco sobre eso, pero poder musealizar un campo de concentración del franquismo como el de Albatera, con la importancia que tuvo, ¿no? Y que se pueda hacer visitable, creo que es una oportunidad única que tenemos en la mano. Finalmente hubo que taparlo, las estructuras hubo que taparlas con geotextil porque ya sabéis que es una propiedad privada y mientras no se compre pues hay que volver a revertir la parcela a su estado original. Está todo muy documentado y tal, pero bueno, ha habido que taparlo. Bueno, y ahora vamos a reflexionar un poco sobre los objetos, lo que nos cuentan los objetos. Los arqueólogos somos como Santo Tomás, ¿no? Queremos tocar las cosas. Bueno, esto no es de Albatera, ya sabéis que es de Paterna, pero es para que reflexionéis un poco sobre la importancia que tienen los objetos para explicar los contextos de violencia y de represión. Están sacando las ropas, están sacando los objetos que llevan en los bolsillos, el último momento de esta gente, ¿no? Es muy importante poder explicar lo que pasó con los objetos. En algunos casos es que no hay documentación que lo explique, y en el caso de Albatera es lo que nos pasa, ¿no? Aquí sale munición, todo esto es de Paterna. Lo que veis abajo es un ojo de cristal, supongo que lo veríais en su momento, es de un fusilado yo soy de Aspe, ¿no? Y es de los fusilados de Aspe que se exhumaron, los compañeros de Dracar lo exhumaron el año pasado. Soy muy amigo del nieto de esta persona y él me contaba antes de fusilarlo que tenía un ojo de cristal, su abuelo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues tenéis una posibilidad de identificarlo si sale con el ojo, y lo encontraron. No lo tenía en el cráneo, se lo había quitado, lo tenía en el último momento, se lo había metido en la chaqueta y apareció. Pero hay un detalle precioso y duro también. Él conserva la carta de despedida que escribió el día antes de que lo fusilasen, ¿no? Y apareció una mina de grafito encima de la pelvis. O sea, este hombre lo fusilaron con ese lápiz, la madera desaparece lógicamente, pero no el grafito, y es una forma de unir el pasado y el presente y de reflexionar sobre estos contextos porque tiene el lápiz con el que escribió esa carta, ¿no? Por eso son tan importantes los objetos en estos contextos. Y en arqueología son importantes, en arqueología de la guerra civil y la represión franquista mucho más. ¿Qué nos sale a nosotros en Albatera? Pues estas cosas, ¿no? Nos salen los ladrillos de los barracones, la grifería. Tengo que decir que allí no hay vertido de escombros, o sea, lo que sale es al 99% fiable. Sabemos que son contextos de los barracones del campo, ¿no? Las arandelas de los tejados podemos remontar y saber perfectamente cómo estaban construidos, las piquetas de las tiendas de campaña, los cubiertos de los prisioneros. Lo que veis abajo a la izquierda es una escudilla de rancho metálica, hemos encontrado muchas, están trituradas por los trabajos agrícolas de todos estos años. Aparecen también chapitas y religiosas. Bueno, pueden ser de prisioneros del campo republicano, puede ser, pero también puede ser de prisioneros republicanos del campo franquista, porque ese mito también hay que empezar a desmontarlo, ¿no? Muchos de los fusilados rojos republicanos que aparecen en las fosas comunes tienen cruces y tienen medallitas de vírgenes, o sea, muchos eran creyentes, muchos, más de los que nos pensamos, ¿no? Aparecen monedas como esta de la izquierda arriba. Es una peseta republicana y está perforada. Entendemos que pertenece al momento del campo franquista cuando el dinero republicano deja de tener valor y lo debieron utilizar como arandela, como un colgante o lo que sea, ¿no? Más escudillas, voy un poco rápido. Hemos documentado las latas de sardinas, antes lo habéis visto, aparecen amazacotadas, latas de sardinas y botes de lentejas. Los prisioneros lo cuentan, pero es que tenemos la prueba material para demostrar que esta gente comía eso y poco más, ¿no? Incluso abajo a la derecha, ahí se hicieron un pequeño guiso con caracoles y poco más, ¿no? O sea, esta gente comía, ya sabéis, llegaron a comer perros, ratas, alfalfa, basura. O sea, los pobres se comían lo que podían, ¿no? Bueno, y estas fotos ya son de la última campaña, estas son de noviembre pasado. Muchísimas monedas, esa es una foto icónica, ¿no? Mucha munición.
Esta munición, por cierto, la encontró él. El día que llegaba apareció. Y parece una tontería, pero no lo es, porque es un cartucho de Mauser sin percutir. Aparece mucha munición sin percutir. Y es raro que en un cuartel, los que ya habéis hecho la mili y lo sabéis, la munición se controla mucho, ¿no? El ejército... y bueno, pues un militar, yo estoy muy activo en redes, ¿no? Y eso tiene una ventaja, y es que recibes información. Por otro lado, pues igual nos pegan algún que otro palo, pero bueno... Y un militar me decía en privado y me hizo reflexionar que cuando en las torres de vigilancia, sobre todo al principio en el campo de Albatera, por la noche se escapaba, intentó escaparse mucha gente. Cuando montas el arma, porque oyes un ruido y finalmente no disparas, vuelves a descerrojar y el cartucho salta. El cogerlo es muy complicado, ¿no? Y casualmente la munición sin percutir aparece concentrada en determinados puntos, que parece magia, pero es que no lo es. Ahora lo veréis dónde aparece, hemos hecho un plano de eso, ¿no? Bueno, aparecen pues proyectiles de todo tipo, cartuchos de pistola, 9 milímetros Parabellum, que apareció concrecionado. La munición da mucha información, las vainas que veis arriba están percutidas, ese puntito que hay en el centro significa que se ha disparado, ¿no? Y los marcajes son al 90% munición alemana o munición del ejército sublevado, fabricada en la Pirotecnia Sevillana, que era una de las fábricas que suministraban munición al ejército franquista, ¿no? O esto, que lo hemos encontrado en la última campaña, eso es un marchamo, lo veis muy grande, pero apenas tiene unos milímetros. Es un lacre, un cierre de seguridad de una caja de munición. Y yo creo que es evidente, pone Berlín, o sea, admite pocas dudas, ¿no? Esto es una panoplia, bueno, un ejemplo de la munición de la primera campaña. Fijaos creo que están aquí, en esta munición, porque aporta mucha información, la importancia que tienen este tipo de objetos, ¿no? Eso es un proyectil de un fusil de guerra, no de caza, de plomo, de un sistema que se llama Le Fachot, que se dejó de utilizar en la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Y sin embargo aparece en Albatera. Allí no hubo batallas en la Guerra Carlista, era una zona pantanosa, a un pájaro no le disparas con esto, no hay caza mayor. O sea, es munición que está vinculada en otros contextos, y en Paterna aparecen fusilados con munición de este tipo, o de este tipo, o sea, munición de avancarga, de fusiles desfasados, y es fusil de paramilitares, fusiles de falangistas, que sabemos que en el campo de Albatera entraban a diario. O sea, eso está súper contrastado, ¿no? Y son fusiles que tienen de su abuelo, de sus parientes de la Tercera Guerra Carlista, y que si tú mantienes un arma en funcionamiento y la engrasas, puedes seguir disparando con ella. Ha aparecido mucha. El primer año encontramos 3. Este año pasado hemos encontrado 18 o 20 proyectiles de este tipo, de pistola y de fusil, de todos los calibres. Y es munición de avancarga, ¿eh? Es un dato interesante también. Y este es el mapita que os decía antes. Fijaos en son mapas de densidades, ya os he explicado antes, cada punto es un proyectil o un cartucho. Fijaos que aparecen agrupados en torno a las vallas o cerca de las vallas en esta zona. Las torres de vigilancia sabemos que estaban ahí, pero en este espacio, que es un espacio abierto donde sabemos que hacían formar a los prisioneros y donde los prisioneros dicen que se les fusilaba, esas manchas de munición, un porcentaje muy elevado es munición disparada. O sea, podríamos estar empezando a demostrar, a confirmar con arqueología que lo que dicen los prisioneros es cierto. Esto que veis aquí vacío no es porque no haya nada, es que no hemos podido trabajar esas parcelas, pero estamos deseando entrar para ver si ese patrón se repite, que estamos seguros de que va a ser así. Y dentro de la arqueta del váter, fijaos lo que apareció. Pues apareció un plato metálico, no sé cómo llegó hasta allí. Apareció ese pedacito de vidrio, que parece un anecdótico, eso, que ponía car. Es agua de Carabaña. Hemos podido averiguarlo, y el agua de Carabaña es un agua medicinal que se utilizaba como laxante. La principal causa de muerte en el campo, aparte del tifus, fueron los trastornos intestinales. Muchos prisioneros morían por perforaciones intestinales porque estaban un mes sin hacer de vientre. Eso lo cuentan todos, prácticamente todos. Pues casualmente, y lo digo con comillas, encontramos ese agua el segundo, en la arqueta, pero es que este año pasado hemos encontrado ese pedacito de vidrio insignificante, que no sabíamos muy bien lo que era, pero hemos descubierto que es la botella de la derecha, que es elixir, un jarabe que hacía el doctor Trigo, un médico valenciano, que es el que patentó la bebida Trinaranjus, por cierto, de ahí viene el nombre, ¿no? Y era una bebida laxante también. O sea, los objetos, fijaos la importancia que tienen los objetos para confirmar cierto tipo de dinámicas represivas en un contexto así. Los arqueólogos tenemos el síndrome de Diógenes, pero bendito síndrome de Diógenes porque ayudan a explicar muchas cosas, ¿no? Esto es apenas un trozo de un vial de unos milímetros que apareció dentro de la arqueta, un medicamento, una ampolla. Y esto, que ya empieza a descolocarnos un poco, también son de la última campaña, es un anillo, veis que es una calavera, ¿no? Claro, la primera imagen dice, pues esto es nazi, ¿no? Pero puede ser de un masón perfectamente, o de un republicano, o de un anarquista, perfectamente. Desde luego está en el contexto y apareció en la zona donde estaban los barracones de los presos. Es un anillo de bronce.
esta chapa preciosa de un ferroviario. Casualmente, el hombre este que os he dicho, que de la carta, era ferroviario. Los ferroviarios es uno de los colectivos más represaliados durante la posguerra, ¿no? Muchos acaban en cárceles, fusilados o se tienen que ir de España, ¿no? Pues hemos encontrado la chapa de la UGT, todavía conserva el esmalte. La de la derecha sería su estado original. O esta chapa preciosa también, que es una insignia de pecho de un soldado o de un oficial, posiblemente sea un alumno de Estado Mayor del Ejército Popular de la República. La de la derecha es muy similar, fijaos que lleva la tricolor, pero la nuestra ha perdido lógicamente todo el esmalte, está muy machacada por los tractores, pero es identificable todavía, ¿no? Botones de carabineros. Este botón, por ejemplo, apareció, es de un guardia de asalto, apareció dentro del váter de la arqueta. El estado original sería el de la izquierda, el de la derecha es como lo hemos encontrado nosotros. Este está expuesto en Valencia ahora mismo. Cadenas de plata de relojes. Esto es una leontina de un reloj de plata. Los relojes es un botín de guerra, en la guerra civil es algo, vamos, muy buscado, ¿no? Muchos de los fusilados aparecen sin los relojes, pero sí con las cadenas, porque se los arrancan en el último momento. Hemos encontrado esas cadenas. O esta preciosidad, que es un reloj suizo. El reloj original es el de la derecha, aunque tiene muchos diseños, es un reloj de mujer y apenas tiene 4 centímetros, es muy pequeñito. Es un reloj de lujo suizo que hemos encontrado haciendo prospección en la zona del acceso, donde os decía al principio, que hace un reloj de mujer de bolso en un campo de concentración. O sea, ¿cómo ha podido llegar hasta allí, ¿no? Porque allí no hubo mujeres. Monedas de plata, estos son 8 reales de Fernando VII, de 1809, es una acuñación mexicana. Esto eran joyas, o sea, esto valía un dinero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué están allí? Porque los prisioneros los llevan, porque lo cuentan ellos. Este es el reloj, el anillo este pequeñito, en el momento en que lo encontramos, aquí está está limpio, llevan las iniciales, pero es un anillo de niño, infantil. O esta joya de oro y brillantes, que también está expuesta en Valencia y que no encaja en un contexto concentracionario, o sí, porque en los campos nazis pasa, los judíos entran con joyas, porque cuando tú te vas de tu casa en un contexto de guerra, que estás huyendo, te llevas lo más preciado que tienes para poder pagarte un viaje o poder subsistir fuera de casa, ¿no? Y sabemos que los prisioneros, aunque los expolian el primer día, les obligan a tirar todo, muchos llevaban monedas cosidas en los dobladillos de la ropa, y alguno posiblemente, y yo entiendo que con el anillo pasó eso, alguno se tragó el anillo antes que entregarlo. Por eso aparece en la letrina del váter. Seguramente, diría, bueno, alguna forma de recuperarlo hay, ¿no? Estas joyas aparecen sobre todo en una zona muy concreta del campo y entendemos que debieron enterrarlas o esconderlas pensando que las podían recuperar y nunca más pudieron recogerlas, ¿no? Bueno, y ahora solo unas reflexiones sobre el espacio como lugar de memoria, para que veáis la importancia que tiene nuestro sitio, ¿no? Hablo como si fuera... Bueno, realmente una parte nuestra sí que tiene el campo de Albatera. En España apenas se ha trabajado este tipo de contextos. Se han hecho cosas, y hace tiempo ya el campo de Castuera lo hizo el equipo de Alfredo González Ruibal, que es el pionero en este tipo de trabajos. Excavaron el campo, eso que veis arriba serían los barracones de los guardias, pero no se ha podido hacer más. Sí que se hacen homenajes y actos, igual que se hace en Albatera todos los años, y el registro material es muy similar al nuestro, pues aparecen, ya lo veis, monedas, munición. Esto de Jadraque es de hace apenas un año, les apareció como por arte de magia en medio del monte en Guadalajara, pues un campo de concentración que de una vida muy corta, apenas 2 meses, excavaron unos barracones que eran prácticamente corrales de ganado, dormían en el suelo, como en el caso de Albatera, por cierto, y han hecho una reconstrucción, en fin, lo podéis consultar en prensa, no se ha hecho nada todavía, o sea, no ha dado tiempo a musealizar nada, es una primera intervención. Y Miranda de Ebro, que sería lo más musealizado que se puede encontrar hoy en día en España de un campo de concentración, pero es algo testimonial porque apenas les queda nada, desapareció y queda una caseta de los guardias y el lavadero, poco más. Sí que han generado un itinerario con señalética, pero poco más, ¿no? Si nos vamos a Francia, claro, aquí nos dan sopas con onda, ¿no? Ojalá, a mí me da mucha envidia. Aquí en Ribesaltes han generado un espacio increíble. Fijaos, ¿no? Era un campo muy grande, que ha tenido una vida muy larga, por cierto, o sea, fue campo de refugiados, luego campo de concentración y de transición de prisioneros a los campos de exterminio nazis, y luego el gobierno francés lo utilizó como cuartel, incluso para acoger a inmigrantes, ¿no? Y fijaos lo que han hecho allí. Yo no digo que hagamos esto en Albatera, pero igual esto sí. Esto es Gurs, estuve allí hace apenas un mes. Era un campo que el doble de grande que Albatera, tenía 2 kilómetros de longitud y es un campo que se construyó para acoger a refugiados españoles que huyen del final de la guerra y luego acabó siendo una zona
de tránsito y de reclusión de judíos para el campo de Auschwitz y Treblinka, ¿no? Fijaos lo que han hecho, un centro de interpretación muy pequeñito porque había 382 barracones y no queda nada, hay un bosque de robles encima. Han reconstruido un barracón nada más y lo que han hecho luego, y me parece una buena idea, es apuntar las estructuras de los barracones con una cosa muy sencilla, lo que sería la estructura de madera, ¿no? Hay un cementerio con 1.100 judíos muertos y, por cierto, con varios brigadistas y combatientes españoles. Bueno, ya voy terminando. Líneas de trabajo, pues se pueden hacer muchas cosas. A nivel arqueológico, a nivel patrimonial, a nivel memorialista se han avanzado. La verdad es que el tema de la ley de memoria, de la declaración como espacio de la memoria del campo de Albatera ha sido un puntal interesante, importante, pero claro, a todas ese tipo de cuestiones legislativas luego hay que darles contenido, hay que dotarlas presupuestariamente, hay que comprar esas parcelas, queda mucho trabajo allí, ¿no? Bueno, aquí reflexiono un poco más sobre el tema, ¿qué se puede hacer, no? Habría que seguir trabajando, arqueológicamente queda mucho trabajo allí. Yo no tendría demasiada prisa en empezar a construir cosas, pero sí que habría que empezar a hacer algo y al menos proteger las parcelas, comprarlas, vallarlas y tener la tranquilidad de que cualquier día no puede llegar allí un fulano y pararte los trabajos como nos ha pasado. Esto es simplemente, ya hemos hablado de eso, ya habéis hablado antes, Iñaki. Y bueno, que sepáis que estamos documentándolo todo exhaustivamente, estamos haciendo un registro fotográfico de todos los objetos, estamos haciendo un documental, un largometraje documental, llevamos 3 años filmando todos los trabajos, entrevistando a todos los agentes, a toda la gente que interviene, queremos presentarlo en certámenes de cine también. Yo quiero explicar, ya es una cosa personal mía para mi tesis, pero quiero explicar qué ha pasado con este espacio después. Creo que es importante explicar cómo se han prostituido estos lugares de memoria, estos espacios de represión y se han transformado en otra cosa. La gente cultiva cebollas allí, pues los operarios van a recoger lo que sea, ¿no? Y aparecen los objetos. Yo estoy documentando también los objetos actuales, porque creo que ayudan a explicar qué ha pasado con estos sitios, ¿no? Estamos recibiendo visitas de familiares de prisioneros. Se ha generado ahí una dinámica muy interesante y yo estoy convencido de que esto hay que hacerlo, aunque todavía no es un lugar oficial en el que podamos recibir a gente de una forma, pero sí que lo estamos haciendo, atendemos a todo el mundo, desde toda España hay gente que se está interesando. Esta familia vino desde Zaragoza, por ejemplo, ¿no? La Maribel, que es la mujer que hay en el centro, su padre estuvo allí, ¿no? Nos contó un testimonio desgarrador, vamos. Les enseñamos los objetos perfectamente. Nosotros estamos recibiendo sobre todo a institutos. Yo estoy yendo a muchos institutos, creo que es fundamental contar esto a los alumnos de enseñanzas medias, hay que divulgar, si no nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Arriba a la izquierda, fijaos, es un liceo francés que hizo un intercambio con un instituto de Novelda y uno de Aspe en noviembre y fue precioso porque los trajimos allí y les montamos una actividad que, bueno, les dejamos prospectar con nosotros ese día, les explicamos cómo se trabajaba y fue una demostración. Pero es que encontraron objetos, es que encontraron munición, encontraron monedas, ¿no? Y yo creo que no hay una forma más gráfica que de explicar un contexto de represión que de esa manera, ¿no? Se quedaron totalmente alucinados. Esto es una anécdota, ya termino, con esta y otra más, pero es muy bonita porque esto apareció, y lo sabéis, al poco de empezar la primera campaña, pues un descerebrado puso esto en el cartel, ¿no? Desapareció a los 2 días, misteriosamente. Yo hablé con Manuel, no había dado tiempo a que los servicios del ayuntamiento lo quitaran. Y bueno, pues seguimos trabajando y a las 2 semanas otra vez volvieron a poner la pintada, volví a hablar con Manuel y bueno, sí, lo vamos a quitar. No dio tiempo, al día siguiente había desaparecido, había un centro de flores con los colores de la bandera republicana debajo del cartel y bueno, quedó así, ¿no? Seguimos trabajando y un día un chico pasa por el camino y estaba Manuel con nosotros, porque es uno más, es Manuel, podrías hacerte arqueólogo ya. Salió a hablar con el chico en el camino, el chico se fue y le preguntamos luego a Manuel quién era. Dice, este es el que borra las pintadas de Vox. Y dice que mientras se sigan poniendo esas pintadas las va a seguir quitando. Digo, oye, pues chapó por él, ¿no? Y un día terminé de dar una de las conferencias que voy dando por ahí en San Isidro y al llegar a casa este chico había ido a verme, yo no sabía quién era, ¿no? Me había escrito por privado y me dijo, oye, soy el... Se presentó, ¿no? Es un chaval, en fin, Bruno. Y me dijo, yo salgo con mis 2 hijas pequeñas a pasear por el campo y siempre digo que la basura, cuando veo basura hay que quitarla, ¿no? Y bueno, pues él lo aplicaba a este tipo de cuestiones. Y ahora ya no os engaño más, sí que es la última imagen. Siempre termino las charlas con esta foto. Esto es el reverso de una imagen, de una fotografía. Una profesora de Málaga, se llama Toñi Villalba, contactó con nosotros el primer año porque había oído hablar del proyecto, salimos en todos los medios, ¿no? Y su tío abuelo había sido fusilado en el campo de Albatera. Ella tenía su expediente, lo había conseguido en Madrid.
Y bueno, pues me llamó, no la pude atender bien, luego la llamé por la noche, me disculpé, en fin, lo entendió todo, ¿no? Y me dijo, mira, mi tío abuelo fue fusilado allí, sabemos cómo se llama, y dije, bueno, pues dime su nombre, porque solo tenemos 8 fusilados oficialmente registrados en Albatera, pero igual, de los 15.000 que hubo allí, y al decirme que era Antonio Leal Di Farque, casualmente es uno de los 8 fusilados que están en el registro civil. O sea, otra bombilla que se nos encendió, ¿no? Fue un momento muy bonito y emocionante, porque al decírselo, pues bueno, ella se emocionó, su madre, que era sobrina de este hombre, también, me dieron las gracias, bueno, a todo el equipo, ¿no? Y además sabemos dónde está, es uno de los que están en el antiguo cementerio de Albatera, que ahora es un parque, ¿no? Y bueno, este Antonio Leal Di Farque se alistó, fijaos, es la fecha en la que se alista, el 21 de febrero del 38, en Tánger, lo pone ahí, salió Antonio Leal, está escrito así un poco de aquella manera, de Tánger, y es la foto del día que se embarcó. Antonio Leal es este hombre de aquí, que lleva el puño en alto, ¿no? Se escapó del campo, me dio todo el expediente, lo he leído, lo cogieron en Segorbe, por Castellón, y lo fusilaron y está enterrado en el parque, ¿no? Entonces yo siempre termino la charla, me gusta terminarla con esta imagen, porque, y más hoy, que es el día de homenaje a las víctimas, porque de alguna forma este chico estaba con el puño en alto, era una cara esperanzada, iba a luchar por la República y acabó fusilado y enterrado en el campo de Albatera, ¿no? Pero para nosotros es un ejemplo. Bueno, pues eso quería deciros. Nada más. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, y si no, pasamos al siguiente bloque, que creo que ya finaliza. Nada, está todo claro. Vale, pues. Bueno, gracias a Manuel Gil y a Felipe Mejías por su explicación, ha sido muy pedagógica, muy interesante y nos abre un camino nuevo a establecer lugares de memoria, que es lo fundamental, ¿no? Nosotros vamos a seguir, yo no soy Vicent Gil no ha podido venir al final, tenía muchas actividades y le ha sido imposible, y porque vamos a tope en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces es un poco complicado. Nosotros, como Federación Valenciana de Municipios, en el proyecto que, como decía antes Pablo, pues está impulsado fundamentalmente por el presidente, por Rubén y por Vicent Gil. Bueno, pues nosotros tenemos el interés de seguir trabajando en el tema de memoria histórica. Estamos convencidos que en la nueva federación que surja de las elecciones podremos seguir trabajando en ello y vamos a seguir con este proyecto. Es un proyecto de justicia y un proyecto que pone en el centro el reconocimiento y la labor que tenemos, en la deuda que tenemos con las víctimas de la guerra de España y de la dictadura. Vamos a seguir con ello. Esta 14ª sesión va a terminar ahora. Es un trabajo intenso el que hemos llevado adelante y que pensamos llevar adelante más en el futuro, ¿no? Y ahora, pues para cerrar el acto, pues me complace pues presentar a una persona que conocéis todos, a Toñi Serna, que es un motor importante dentro de la Consellería, secretaria autonómica, y bueno, es una persona que dinamiza mucho, que cuenta mucho con las personas, igual que Iñaki, por cierto. Sois personas integradoras y eso lo agradecemos todos, porque dentro del movimiento memorialista, hay que decirlo también, hay personas que buscan un poquitín la discrepancia siempre, ¿no? Y entonces yo creo que hay que saber ver puntos de vista diferentes, pero al mismo tiempo aunar esfuerzos, porque si no aunamos esfuerzos vamos a demorar más todavía el trabajo fundamental que estamos desempeñando de conocer y reconocer a las víctimas que hubieron de la guerra y la dictadura. Sin más, Toñi, cuando quieras.
Tienes la palabra. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Eugeni, como siempre. A mí siempre me dejan en esta parte que es más fácil, porque, bueno, la parte difícil la hacen pues todas las personas que han pasado por aquí y algunas que, bueno, ya se han marchado y que nos han acompañado durante este rato, pero llevan transitando con nosotros, por lo menos desde que yo llegué, han ido siempre a mi lado. Hoy para mí es un día importante y voy a abrir un paréntesis porque para mí Manuel es un alcalde que es una persona, un hombre implicado, es un ejemplo de que desde la política, desde un sitio como San Isidro se cree y se puede trabajar por la memoria histórica. Cierro el paréntesis, Manuel, porque espero poder abrirlo otra vez para mucha más gente como tú en lo que pues en las próximas elecciones. Gracias por todo lo que nos has ayudado y por estar siempre a nuestro lado. Siempre que te hemos llamado has estado ahí. De Felipe, es que Felipe es la persona que ha transitado con nosotros y estoy seguro que va a continuar. Muchas gracias, Manuel. A la federación, ¿qué voy a decir, Eugeni? Pues es que nosotros ya somos como una familia unida, con nuestras desavenencias, como toca, pero muy unida. A Josenia es un ejemplo de que el funcionariado de la Generalitat Valenciana no es un funcionariado acomodado, como muchas veces hemos tenido esa percepción. Josenia, desde que yo llegué allí, no la he visto más que triturarnos a nosotros para que siguiéramos y siguiéramos y siguiéramos. En memoria no se trabaja fácil y todas las personas que se implican en la memoria es porque creen en ello. Así que gracias, Josenia, porque hoy has venido tú desde Valencia. Iñaki y yo vamos casi siempre. Así que ya has visto lo lejos que estamos. A mi director general, bueno, Iñaki es una persona, como ha dicho Eugeni, nosotros somos un equipo. Creo que somos un ejemplo de lo que puede ser trabajar en equipo. Y no pasa nada, por ser de diferentes partidos. Hay una broma que siempre Iñaki y yo recordamos, que yo le hacía en los primeros días cuando él se sentaba al otro lado de mi mesa, cuando yo llegué como secretaria autonómica. Venía con su libreta y su boli y me miraba como diciendo, madre mía, esta. Y yo me acuerdo que un día empezó a hablar y le dije, Iñaki, no olvides que yo sé que tú eres comunista y yo socialdemócrata, pero seguro que vamos a poder intentar construir un proyecto en común. Y se reía como se ríe ahora, y desde ese día nosotros hemos caminado juntos. Y hemos intentado construir un proyecto en el que no hemos ido solos. Cuando hemos tocado la puerta de la Federación, nunca nos han dejado solos. Nos han acompañado los ayuntamientos que forman parte de la Xarxa y los que no. Porque aunque no lo creas, Eugeni, hay algunos que aún me preguntan, pero eso de estar en la Xarxa, ¿cómo se hace? Pero eso es muy muy nuestro. Sí, sí. Y preguntar qué hacen esos ahí porque no estoy yo, pero luego no te apuntas porque se te pasa. Pero la Xarxa siempre ha estado ahí y la Federación siempre ha estado ahí. Nosotros hemos intentado, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, estar ahí. Y esto no es una despedida, esto es una continuidad, es una necesidad que yo creo que hemos puesto sobre la mesa, de que hacer memoria democrática es trabajar por y para ello es fundamental. La Comunitat Valenciana o el País Valencià a mí me da igual, que cada uno le llame como le apetezca, pero que tengamos claros cuáles son nuestros límites, nuestro origen y nuestra funcionalidad en la política. Y yo he venido a eso, a hacer política. Y para eso tengo unas ideas, y para eso tengo un programa, y para eso tengo una acción. Y por eso necesitamos estar unidos y ser muchos y muchas para ello. Eso es lo que hay que seguir construyendo. No podemos construir otra cosa que no sea eso. Porque si no, la memoria democrática se perderá. Y en esta comunidad, como os decía, llevamos un retraso muy grande. Si la memoria democrática en este país lleva un retraso de años luz con respecto al suelo europeo, como decía muy bien Felipe, ¿qué os voy a decir de nuestras tierras? En nuestras tierras durante 20 años, hemos sufrido los 40 años de la dictadura y hemos sufrido los 20 años del silencio, esos son 60 años. Estoy hablando a grosso modo, porque acordaros que la primera ley de memoria que tiene la Generalitat Valenciana es del 2017. No estamos como para tirar cohetes, y no estamos como para mirar para otro lado y decir, bueno, pues que venga quien quiera y que siga y lo haga, porque eso no puede suceder. Tenemos que continuar. Si no somos nosotros, alguien que se parezca a nosotros. Lo máximo, que nos podamos mirar en el espejo y no tener vergüenza de lo que hemos hecho y que puedan continuar. Y para eso, lo único que podemos hacer, como muy bien decía Eugeni, es continuar juntos
y juntas. Unos por un lado y otros por el otro, porque si no vendrán otra vez. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar y por ser, porque son dos verbos diferentes en el castellano y en el valenciano. Un abrazo. Y leeros mi artículo de hoy. Me dice aquí Eugeni.